El título de la enseñanza hoy, 13 de enero de 2024, es arraigados y sobreedificados. Bueno, por ahí en otros lados tienen otra fecha ya. Arraigados y sobreedificados. Dos palabras para este año 2024. Estas son las dos palabras. Durante todo el año vamos a estarla recordando una y otra vez. Arraigados y sobreedificados. Y hoy vamos a ver desde un texto, que es el texto base, lo que bueno, el Señor desde allí nos habla, pero ampliándolo un poquitico con otros textos. Es una palabra, bueno, arraigados y sobreedificados. Cuando uno piensa en esas dos palabras, ¿en qué cosas pensamos? Cuando pensamos en algo arraigado, ¿cuál es la imagen que viene a nuestra mente? Algo arraigado. ¿Sí? ¿Algunos sí? Señora, ¿Vivian? Como con raíces, Sí, raíces profundas. o sea que pensamos en un árbol, en una planta, en un árbol, ¿verdad? Porque estamos hablando de raíces. Y cuando hablamos de sobreedificados o de algo que se edifica, ¿cuál es la imagen que hay en nuestra mente? Un edificio o una construcción. Muy bien, muy bien. Entonces, mire, son estas dos palabras y yo estuve orando, esto más o menos desde noviembre ya el Señor a mí me había inquietado, pero pues estando orando, dos palabras acerca de lo que el Señor quiere obrar y trabajar este año con la iglesia, los que hacen parte de esta casa y los que vengan a ser parte de esta casa durante este año es de tener raíces y de tener cimientos o de ser edificados, ¿sí? Pensamos entonces en un árbol y pensamos en un edificio, una casa. Y veamos el texto. Vamos a ver el texto. Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados. ¿En dónde? En él. ¿Sí? Ahí está el énfasis. Arraigados y sobreedificados en él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ese es el texto. Ese es el texto donde vamos a estar mirando estas dos palabras, arraigados y sobreedificados. Obviamente el texto es muy rico en muchas verdades del nuevo pacto, pero tomamos estas dos palabras que es de lo que se va a desarrollar y lo que el Señor va a trabajar con la iglesia este año. Yo le leo esta otra versión, no recuerdo qué otra versión es, pero es el versículo 7, se los voy a leer acá. Dice, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él, hablando de Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Si ustedes ven el texto allí, en la versión que ustedes tengan allí, en el verso 6, habla de permanecer o de estar o de caminar en la verdad que ya se conoce, ¿sí? En lo que ya se conoce del Señor Jesucristo, andar en él, ¿sí? Y en el verso 7, entonces nos habla de estas dos figuras, un árbol y un edificio. Pero habla de ese enraizamiento y habla de esa edificación. Siempre el fondo o el fundamento es Jesucristo, siempre. Y dice el texto, ese verso 7, dice que cuando están esas raíces y esos cimientos, entonces uno es confirmado en la fe. Somos confirmados en la fe. Es decir, que cuando hay buenas raíces y hay una edificación en la vida en el Señor, la fe de nosotros se hace notoria, se hace evidente a otros. Y de esto es que se trata precisamente lo de esas dos palabras. No que solamente usted sepa que es creyente, no que usted solamente sepa que ama al Señor, sino que personas alrededor también lo puedan ver. No sé si soy claro con eso. O sea, acá hay, yo sé que si pregunto acá, la mayoría de ustedes me van a decir, yo amo al Señor, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, y todo eso está bien. Para usted eso está bien, que usted lo crea, eso está muy bien. Pero lo que
el Señor quiere para este tiempo, para este 2024, es que la fe sea confirmada, es decir, que sea notoria y que sea confirmada por otros. Que lo que usted dice que usted es y que usted cree, no solamente lo cree usted, sino que las personas alrededor puedan definir y puedan realmente dar testimonio de que ustedes son creyentes. No sé si me hago entender con eso, pero es necesario que los demás sepan y conozcan acerca de su fe, que los demás puedan evidenciar que la fe de nosotros es genuina, y no solamente que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, sino que las personas alrededor puedan decir: estas personas son hijos de Dios, Vivian es hija de Dios, Fabián es un hijo de Dios, Marjorie es una hija de Dios. Que los demás puedan verlo. ¿Cómo lo van a ver ellos? A través de una vida caminada de acuerdo a lo que somos en el nuevo pacto. Por eso el texto primero dice: de la manera como hemos recibido al Señor, dice, andemos en Él. Pero lo que va a proporcionar precisamente el que esa fe sea confirmada o que sea evidente, es que nosotros estemos arraigados y sobreedificados en Él. Hablando de esa palabra arraigar, entrando ya un poquitico en estas palabras, la palabra arraigar, cuando uno va y busca la palabra arraigar o estar arraigado, eso lo que significa es fijar algo en un lugar para evitar que ese algo sea removido. O sea, arraigar algo es fijar algo con fuerza en determinado lugar para evitar que ese algo se mueva. Cuando el Señor nos habla a nosotros de estar arraigados, quiere decir que nuestra fe necesita ser tan sólida que a nosotros no nos mueva nada ni nadie de nuestras convicciones. Y de esto es lo que se quiere, de lo que se quiere evidenciar. Vuelvo y digo, no solamente que usted lo sepa, pero esta es una pregunta que continuamente hacemos. No es para generar condena, pero sí para nosotros ubicarnos dentro de lo que realmente somos. Las personas alrededor suyo pueden evidenciar o pueden dar fe de que ustedes son personas diferentes o contrarias al sistema. O sea, las personas que están alrededor suyo realmente pueden reconocer la fe que usted tiene. Eso es importante, supremamente importante, porque no es solamente que usted lo sepa. A veces yo le digo a las personas, cuando a veces dicen, algunos creyentes dicen: no, pero es que, pastor, yo no le veo nada de malo a esto. Yo no le veo nada de malo, por ejemplo, tomarse una cerveza con la familia. Yo no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo pegarse una bailoteadita con la familia. Hay creyentes que yo no le veo nada de malo, dicen ellos. Yo no le veo nada de malo, pues, bueno, ciertas cosas. La pregunta es que uno no debería preguntarse si eso es bueno o es malo. La pregunta es: ¿eso que hace honra a Dios y representa bien a Cristo o no? O sea, ¿usted se imaginaría a Cristo haciendo eso? ¿Que usted aprueba? Y eso es donde los lleva a uno realmente, porque hay gente que dice, o sea, las cosas, la Biblia nos enseña lo siguiente: las cosas en sí no son malas. Nada de lo que Dios ha creado es malo. Todo lo que Dios creó es bueno cuando se toma en acción de gracias. Es decir, cuando se honra al Señor con las cosas. Pero personas, digamos, por ejemplo, cuando alrededor de la familia, y en esta época que acabamos de pasar, yo no sé si algunos de ustedes trastabillaron en eso, pero tal vez personas en medio de sus reuniones familiares se portaron igualitico que las otras personas que no conocían al Señor. Igualitico, no había diferencia. La pregunta es: ¿eso representa bien al Señor? ¿Eso es lo que debería pasar con un creyente? El asunto no es preguntarse si es bueno o es malo. El asunto es preguntarse: ¿eso usted lo hace para honrar al Señor? ¿Eso lo guía el Señor para honrarlo a Él? ¿Eso honra al Señor y representa bien al Señor? Bueno, de esto es que se trata estas dos palabras. Arraigados es estar fijo en un lugar para evitar ser removido, ¿sí? Y eso implica una convicción profunda de una persona acerca de lo que es, acerca de lo que es.
Les decía que cuando las personas dicen eso, dicen, no, es que yo no veo nada de malo. Yo les digo, el asunto no es solamente ser. Usted dice que es creyente, el asunto es, usted parece, a los demás les parece que usted es creyente. No es solamente ser, sino parecer. No es solamente parecer, sino ser. Pero hay gente que cree que es, pero no parece. Hay personas que están convencidas que son creyentes, pero no parecen creyentes. Porque cuando están con otros, son igualiticos que los demás. Hablan de la misma manera descuidada, tienen conversaciones de doble sentido, ¿sí? Escuchan, cantan la música que canta la gente que no tiene al Señor, los alaridos del mundo a través de cualquier tipo de género de música que no tiene al Señor son alaridos. Sin embargo, están en esos ambientes y se sienten cómodos. La pregunta es, ¿eso usted cree que es? Si usted cree que es, también debe parecer que es. No es solamente ser, sino parecer. Bueno, en el texto de Colosenses, esa palabra arraigados, lo que quiere decir en el original es una acción, es un verbo, ¿sí? Es una acción que se da y esa acción indica el establecimiento de una persona, pero por causa de Cristo. Es decir, una persona está fija en un lugar, está fija en una posición, pero no es por causa de la fuerza de esa persona, sino por causa de Cristo. O sea, es Cristo el que sostiene a esa persona, es Cristo el que lo hace estable, el que lo hace consistente. Porque de otra manera, cualquier cosa que se intente, ya lo sabemos, que se intente en las fuerzas humanas, eso termina siempre en un fracaso. De otra manera, lo que quiere decir el texto es lo siguiente: Cristo nos hizo echar raíces en Él por la fe que Él mismo produjo en nosotros por su palabra. O sea, Cristo nos hace echar raíces en Él, pero Él mismo produce la fe en nosotros por su palabra. O sea, básicamente todo lo hace Él, pero ¿cómo eso se vuelve efectivo en la vida del creyente? Cuando el creyente tiene una vida de comunión profunda. A ver, voy a decirlo de esta manera. Una persona, varios de ustedes pueden decir, hola, sí, yo como que todavía en esto, como que todavía me deslizo, como que todavía hago concesiones, como que todavía no tengo un carácter definido allí. A ver, ¿qué sucede? Usted puede ser consciente de los asuntos y de las debilidades que tiene, pero si no hay profundidad en el Señor, si no hay profundidad, aunque usted lo sepa y aunque usted quiere cambiar, no va a pasar nada, va a seguir siendo el mismo. O sea, usted puede saber sus debilidades. De hecho, la mayoría de creyentes saben cuáles son sus debilidades. O las mujeres, o lo que ve, o lo que escucha, o lo que habla. Puede saber cuál es la debilidad, pero aún sabiendo su debilidad, no hay profundidad con el Señor, no hay arraigo en el Señor, pues va a ser removido del lugar. No va a poder mantenerse y no va a poder evidenciar la fe. De estos que se trata todo esto. Vuelvo y digo, ustedes, la mayoría, si ustedes son nacidos de nuevo, si han conocido al Señor, ustedes saben que tienen debilidades, pero también saben que son hijos de Dios. Pero si no hay profundidad, aunque usted sepa sus debilidades, aunque usted sepa que es un hijo de Dios, va a seguir igual y no va a pasar nada en el 2024. Va a seguir igual. ¿Saben que hay personas que dicen, nosotros los creyentes hablamos mucho de la palabra procesos? ¿Sí se han dado cuenta que nosotros los creyentes hablamos mucho de eso? Y todos mencionamos eso, no, ahí en el proceso del Señor, estoy en un proceso. ¿Sabe que esa palabra se ha convertido dentro del ámbito cristiano, se ha convertido en una excusa para seguir siendo lo mismo? Porque muchas personas viven en procesos perpetuos. 2, 3, 4, 5 años de conocer al Señor, 6 años, 7 años, y son lo mismo, no pasa nada con ellos. Y siempre el decir es, ¿estoy en qué? En un proceso. Estoy en un proceso, pero no pasa nada con ellos. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque no hay profundidad. Aunque la persona sabe que tiene debilidades, aunque sabe que tiene asuntos en su vida que necesitan ser corregidos en el Señor,
pero como la persona no tiene profundidad con el Señor, pues aunque lo sepa, aunque quiera cambiar, no pasa nada. Porque si Cristo no es el que produce la transformación, entonces no hay, como dijo Andrés López, no hay poder humano, no hay fuerza humana, no hay intención humana que pueda generar una transformación real, eficaz y consistente en la vida de una persona. Solamente si hay raíces profundas, entonces allí es donde hay transformación profunda. No hay de otra. Entonces, Cristo es el que edifica la vida. Solo Cristo puede darnos una estructura. La otra palabra de la que hablamos allí, bueno, hablamos de raíces, pero hablamos de ser edificados o sobreedificados. Esa palabra sobreedificar, pues es edificar encima, ¿sí? Y cuando hablamos de esa palabra sobreedificar, literalmente esa palabra sobreedificar quiere decir construir sobre una estructura fuerte. Construir sobre una estructura fuerte, sobreedificar. Pero también significa criar. Esa palabra criar que nosotros vemos en la Biblia, la palabra criar tiene un sentido profundo y hermoso. La palabra criar en la Biblia tiene que ver con vaciarse en los hijos. Los papás que criamos hijos lo que hacemos es vaciarnos en ellos. Eso es criar. Pero esa estructura fuerte, volvemos, la estructura fuerte solo la puede dar Jesucristo. La sobreedificación genuina y consistente solo la puede dar Él. Cristo es el que edifica. Cristo es el que nos hace echar raíces y Cristo es el que nos edifica. ¿A través de qué nos edifica? A través de aquello que nosotros consumimos de la palabra revelada en el nuevo pacto. Lo que usted consume de la palabra revelada en el nuevo pacto es lo que el Espíritu de Dios dentro de usted toma para edificar su vida. Por eso es que cuando no hay profundidad en la palabra, nuevamente volvemos a lo mismo. Si no hay profundidad en la palabra, pues aunque usted quisiera ver cosas diferentes en la vida, pues se le va a pasar en querer solamente. Como el que quiere adelgazar, intenta una dieta 1, 2, 3 días, ahí quedó. Adiós. Sigue lo mismo de gordito, lo mismo de gordita, porque no hay consistencia. Hay personas que quieren hacer cambios en su vida. No, voy a orar más, voy a leer más la palabra y empiezan 1, 2, 3 días, pero luego se dejan distraer y nuevamente vuelven a la misma. Entonces, acá todo tiene que ver, esa edificación tiene que ver con lo que nosotros, desde la nueva naturaleza que tenemos, le proveemos al Espíritu que nos habita para que nuestra vida sea sobreedificada sobre el fundamento que es la revelación de Cristo como Señor y Salvador. Desde allí es que se edifica. Entonces, usted y yo tenemos responsabilidad como creyente. Recordemos, eso lo hemos hablado varias veces, pero usted y yo necesitamos mirar atentamente cuáles son los materiales que tomamos para construir nuestra vida. Recordemos que hay 2 grupos de materiales, lo sabemos de memoria. El primer grupo de materiales soporta el fuego. ¿Cuál es? Oro, plata, piedras preciosas. ¿Sí lo recuerdan? Y el otro grupo no soporta el fuego y es la madera, el heno y la hojarasca. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, en la oración y mucho tiempo en la palabra, yo confío en el Señor, que ustedes sean personas este 2024 de una vida profunda en la palabra. Y voy a hacer una aclaración acá. Cuando digo una vida profunda en la palabra, no es solamente pasarse escuchando enseñanzas. No es. Esa es una idea también rara que la gente de hoy en día tiene, muchos creyentes de hoy en día tienen, porque piensan que porque se la pasan escuchando enseñanzas, entonces ya tienen vida en la palabra. Eso es una pequeña parte, pero hay una parte que es insustituible, que no la reemplaza absolutamente nada, y es sumergirse en los textos bíblicos, sumergirse allí todo el corazón y todo el ser en los textos bíblicos, pasar tiempo allí en los textos bíblicos, leerlos una y otra vez, preguntarle a los textos bíblicos,
porque cuando usted le pregunta los textos bíblicos que no entiende, entonces el Espíritu de Dios que está dentro de usted lo puede sorprender con respuestas maravillosas. Hay gente que no tiene eso, hay gente que escucha las enseñanzas, las de aquí, yo creo que los de acá de esta casa, las enseñanzas que más se escuchan son las de esta casa. Yo creo eso. Las enseñanzas que más escuchamos son las de esta casa. Pero escuchan de pronto otros predicadores, listo, está bien, ojalá tengan criterio para escoger y no solamente escuchando predicadores que le viven llenando de emociones, ¿sí? Pero nada sustituye la vida de la palabra como la palabra escrita. Nada la sustituye. La palabra escrita es irreemplazable. Irreemplazable. La palabra escrita es lo único que a usted le va a dar materiales buenos para edificar su vida cristiana. Yo oro y yo creo por personas de esta casa profundas en la palabra este 2024. Profundas. Hambrientas de la palabra, pero que están sentadas a la mesa siempre. Yo como pastor me ocupo con las semillas, los resúmenes y todo eso está bien. De hecho, lo de las semillas, la intención de las semillas de crecimiento es que la gente lea más la palabra, porque primero se lee el capítulo y luego la semilla. Pero la intención que hay es llevar a las personas a esa necesidad, a entender la necesidad profunda de la palabra. Entonces volvemos, mire, habla de raíces y habla de edificación. No se puede estar arraigado sin profundidad con Cristo. Las raíces de un árbol usted no las va a encontrar hacia arriba de la tierra. No las va a encontrar fuera de la tierra. Las raíces de un árbol usted las encuentra normalmente dentro de la tierra. Así debe ser. Y el soporte de esas raíces, la profundidad de las raíces, también va a determinar la altura del árbol. La forma de las raíces determina la forma del árbol. Siempre es así. Y no se puede edificar sino con materiales que provee el Señor. No son los materiales que usted se inventa. No es madera, heno y hojarasca. Y yo quiero ser insistente con esto. Hay personas que yo sé que aman al Señor, que sé que son sinceras, pero como dijo alguien, están sinceramente equivocados. Aman al Señor, pero lo aman con un amor muy almático, porque no tienen profundidad en la palabra. Entonces, así como un día están llenos de fe y lo creen todo, al otro día están vueltos nada, porque algo les pasó en la vida y están decepcionados de todo el mundo. Hay personas que aman al Señor, que son sinceros, pero están buscando materiales en fuentes equivocadas. Recordemos que la madera representa el humanismo. Y en medio de la iglesia del Señor hay demasiado humanismo. Muchas predicaciones humanistas, demasiadas, centradas en las necesidades del hombre, en los deseos del hombre, en los planes del hombre, en los proyectos del hombre, y nada que ver con Dios. La madera representa el humanismo, la paja o el heno representa la religión, y la hojarasca la tradición y la filosofía. Y hay gente creyente que edifica su vida con ese tipo de cosas porque no son profundos. No son profundos. Yo creo, en lo que he visto como pastor este último tiempo, después de la pandemia, realmente se marcó una etapa donde los verdaderos creyentes van a ir saliendo a flote entre más pasen los años. Porque el verdadero creyente es amante de la palabra, es de una comunión profunda con el Señor y no abraza como algo normal ni el lenguaje ni las formas de este sistema, sino que tiene un discernimiento agudo para saber que nosotros somos de un espíritu superior al de la gente que vive en esta tierra, que camina y se mueve solamente por sus deseos y por sus necesidades. Ahora miren esto, vamos al Salmo capítulo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Para que digamos amén a estos textos, hablando acerca de las raíces, de estar arraigados en Cristo.
Un texto del Antiguo Pacto, pero miremos la revelación que eso nos trae para nosotros el día de hoy. Salmo 92:12, me dicen cuando lo tengan. Vamos a leerlo, dice: pero los justos florecerán como palmeras, se harán fuertes como los cedros ¿de qué? Del Líbano. Denme cuidado, estamos hablando de árboles, de raíces. Y dicen que los justos florecen como las palmeras. Ahora miren esto, cuando usted ve una palmera, pues normalmente está en un lugar cálido y normalmente las palmeras se asocian a las costas, normalmente. Cuando usted ve, por ejemplo, en estos lugares, esas palmeras, cuando vienen esos temporales bien fuertes, esos huracanes, las palmeras es impresionante cuando uno los ve, que esas palmeras se arquean, el viento es muy fuerte, se arquean, pero la gran mayoría de palmeras sobreviven. La mayoría de palmeras sobreviven. Y la palmera, o sea, aún a pesar de esos temporales, no deja de florecer. Ahora, póngase usted en ese lado. El Señor nos habla de raíces y dice: el justo florecerá como la palmera. Eso quiere decir que cuando una persona tiene raíces profundas en el Señor, pueden venir los ventarrones más fuertes, los huracanes más fuertes, pueden venir las situaciones que van a querer arrancarlo, pero no lo va a poder arrancar. Antes, por el contrario, a pesar de vientos y de tormentas, va a florecer. Y si florece, lleva fruto. ¿A usted no le da alegría eso? Debería alegrarle. Raíces profundas. Raíces profundas. Y no es coincidencia que compare, digamos, al justo como una palmera. No es coincidencia, porque las palmeras tienen flexibilidad. Tienen flexibilidad. Rara vez se encuentran palmeras que estén o desarraigadas o partidas. Rara vez. La mayoría de ellas sobreviven porque tienen una característica y es precisamente esa. Pero también dice que serán fuertes como los cedros del Líbano. Y hace tiempo enseñamos acerca de eso. Los cedros del Líbano, árboles bien elevados, árboles fuertes, árboles sólidos, árboles que también soportan vientos, árboles que se arquean, pero árboles que no se revientan. Y dice el texto, y ojalá usted lo reciba, porque esto es lo que a mí el Señor me dio en oración como palabra para la iglesia, esto basado desde Colosenses 2, que los justos este año, los que están en Cristo y los que tienen raíces profundas, van a florecer como palmeras y se van a hacer fuertes como los cedros del Líbano. O sea, es decir, aunque pasen las situaciones, a ustedes no los van a ver debilitados, no los van a ver angustiados, no los van a ver desesperados, no los van a ver descompuestos en el camino, los van a ver sólidos, los van a ver firmes, los van a ver constantes en la fe, y eso les va a hablar a los demás acerca de lo que ustedes han creído. Eso, iglesia, es lo que otras personas necesitan ver alrededor suyo. No que usted piense que todo lo que usted hace en Cristo le sale como usted quiere. No que la gente... A ver, hay gente que cree, yo creo que los de aquí de esta casa no, porque hemos sido enseñados hace años, pero hay gente que cree todavía que cuando una persona conoce del Señor, entonces se le empiezan a solucionar todos los problemas. Y eso no es así, ese es un cuento de hadas. A veces una persona conoce del Señor y despuesito se le empieza a alborotar todo. Pero ¿qué es lo que el Señor está interesado? Formar el carácter. ¿Por qué? Porque cuando el carácter se forma, entonces las situaciones que usted antes lo descomponían y lo volvían nada, ahora en el Señor no, lo hacen más fuerte. Y eso es lo que la gente ve. Si usted tiene la idea de que estar en el Señor es que todo le vaya bien, que los negocios estén súper bien, que su economía esté bien todo el tiempo, que esté sano todo el tiempo, si usted cree eso, tiene que bajarse de esa nube. Creemos por la sanidad, creemos por la protección, creemos por la provisión, sí, sí y sí. Pero aprendemos a estar contentos cualquiera que sea la situación.
Los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Mire, dice, en el siguiente versículo dice, trasplantados a la casa del Señor. Y gracias al Señor que en el nuevo pacto ya estamos en la casa del Señor, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Usted y yo estamos plantados en la casa del Señor. ¿Usted dice amén a eso o no? Estamos plantados en la casa del Señor. Entonces, como estamos plantados en la casa del Señor, somos justos, florecemos como la palmera y somos fuertes como los cedros del Líbano. Y luego dice, trasplantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso, versículo 14, en la vejez aún producirán fruto. Otra de las cosas que pasa en medio de la iglesia, yo la escucho mucho todavía, que la gente empieza a avanzar en la edad y empieza como a decir, no, es que ya me estoy llenando de cosas, normal, me lleno de enfermedades, me lleno de achaques, me lleno de esto, y la gente tiene como una forma, como un espíritu derrotista frente a las cosas, como una forma de pensar donde básicamente como si no le estuvieran, o sea, el tufo que se le siente a esa persona es que realmente no le cree al Señor. O sea, que si una persona pasa de cierta edad, entonces el Señor no puede hacer nada. ¿Sabe qué dice el texto? El texto dice que aún en la vejez producirán fruto. Porque cuando el Señor está en la vida de uno, la vejez de los hijos de Dios no es como la vejez de las personas que no conocen al Señor. Ojalá usted diga amén a esto. Lo voy a repetir. La vejez de los hijos de Dios no es igual a la vejez de las personas que no son hijos de Dios. Amén. La vejez de los hijos de Dios es diferente. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios, sea joven, sea anciano, tiene el Espíritu de Dios dentro, y el Espíritu de Dios dentro nunca trae infertilidad, nunca trae a una persona, nunca le trae a una persona esterilidad. El Espíritu de Dios siempre hace productiva a un hijo, a una hija de Dios, no importa la edad que tenga. Recordemos a Caleb, 40 años fue como espía. Y vinieron los otros 10 y trajeron mal reporte. A los 85 años, cuando José conquistaron esto, Josué dijo, entrégueme en ese monte, yo quiero ese monte. Porque tal fuerza era la mía a los 40 años, es la misma mía a los 85 años. La fuerza que tenía hace 40 años, también la tenía. ¿Sabe qué era lo que estaba viendo él? Que no eran realmente las fuerzas humanas, sino el poder del Espíritu dentro de él, que lo podía llevar en esa conquista para alcanzar lo que Dios le había dado. Entonces, necesitamos tener un espíritu como el de Caleb. O sea, yo sé, y todos lo sabemos, que los años sí traen ciertas situaciones y ciertas desventajas en ciertas cosas. Pero, acá viene el pero grande. Así como traen desventajas en ciertas cosas de orden físico, traen muchas más ventajas en otro orden, porque se tiene la experiencia. Y especialmente cuando se ha vivido en el Señor. Entonces ya no se corre de pronto tanto con las piernas, sino que se corre más con el pensamiento, pero con un pensamiento renovado en el Señor. Eso lo hace diferente. Pero no es ser menos productivos. De hecho, en la Biblia la gente más productiva siempre está en sus edades mayores, de 40 años hacia arriba. Siempre está en las etapas más productivas de los hijos de Dios. Siempre. Podemos vernos como viejitos. Entonces, en el Salmo 92 dice, aún en la vejez producirán fruto, seguirán ¿qué? Verdes y llenos de vitalidad. No viejitos verdes. No viejitos verdes, sino personas mayores llenas de vitalidad. Llenas de vitalidad. Versículo 92:15. Declararán, el Señor es justo, es mi roca. Esa es la declaración de los hijos de Dios. Él es justo y Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Muy bien. Otro texto para ir terminando.
Ageo capítulo 2, versículo 4. Estamos hablando de dos cosas: raíces y edificación. Arraigados y sobreedificados, la palabra 2024. Raíces y edificación y sobreedificados. Ageo 2, versículo 4. Me dicen cuando lo tengan para saber. Bien. Dice: sin embargo, el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Yo le estoy leyendo en otra versión. Pero Zorobabel era, digamos, el gobernador de Israel, de Judá, ¿sí? Y Jesúa era el sacerdote Josadac. Jesúa, hijo de Josadac, era el sacerdote. Allí están los dos representados, el reinado y el sacerdocio. Están en los dos personajes. Y el Señor le habla a ellos y les dice: sean fuertes, sean fuertes. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra. Vamos a trabajar, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabe qué dice el Señor para este año? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo estoy con ustedes. Si lo vemos desde el nuevo pacto, Él no solamente está con nosotros, Él está en nosotros. Esto es mejor. Y dice el Señor: manos a la obra, sean fuertes, esfuércense, manos a la obra. Versículo 5. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman, no tengan miedo. Manos a la obra, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra, firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo, dice el Señor, a su iglesia. ¿Sabe cuáles son los tesoros de las naciones? No son las riquezas materiales solamente. Lo que habla que las riquezas de las naciones son las personas salvadas para Cristo. Personas salvadas para Cristo, dice. Y haré temblar las naciones, todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Y ojalá usted diga amén. Diga eso para su vida, para su familia, en medio de la iglesia. Dice: en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, lo he hablado. Amén. Habla de edificar, iglesia, raíces, arraigados y sobreedificados. Esta porción el Señor nos la habló hace unos 3-4 años para la iglesia, la de Ageo. Y son porciones que necesitan ser recordadas, ser recordadas. Es hora de trabajar, de edificar la obra del Señor. Es hora de trabajar para que las riquezas de las naciones sean traídas, personas para el Señor, para que la gloria de esta casa, de la iglesia del Señor, y en lo que corresponda a esta casa de desarrollo integral, la gloria del Señor en este año sea mayor que los años venideros. Siempre, porque vamos siempre de gloria en gloria, siempre en triunfo, siempre de un nivel de gloria a un nivel de gloria mayor. Pero recordemos que siempre eso tiene que ver con lo que hemos escuchado estos días. ¿Cómo vemos la vida, el panorama de vida que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos hacia el frente? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos? Como enseñaba allí Víctor, ¿sí? Y también acerca de los propósitos, como enseñaba Janet. O sea, los propósitos para nosotros como hijos de Dios están muy, muy por encima del pensar en tener una casa, un carro, o viajar, o qué sé yo. O sea, si esos son los propósitos de la vida, estamos cortos de visión. Porque recordemos que hemos aprendido en el Señor, el propósito de Él es más grande que nuestra vida, es mayor. Lo que vale la pena es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso, ¿sabe dónde lo encontramos?
Eso usted no lo va a encontrar mirando a las circunstancias, mirando a las personas alrededor. Eso ¿sabe dónde lo va a encontrar? En profundidad en la palabra y en profundidad en una vida de adoración. Si no hay eso, con esto voy terminando, si no hay eso, déjeme decirle con tristeza, el 2024 va a seguir siendo igual que el 2023. Porque para algunos el 2023 no encontraron muchas cosas que agradecer. Si no hay profundidad, si no hay una vida de profundidad, si no hay raíces profundas, tampoco va a haber una vida que se muestre hacia afuera. Y en todo esto que el Señor ha venido hablando, que vuelvo y le recuerdo, no es solamente que usted sepa que es un hijo de Dios, no es solamente que usted esté convencido que es un hijo de Dios, sino que las personas alrededor suyo también estén convencidas de que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Que ellos sepan que usted es un hijo o una hija de Dios. Siempre les digo esto, usted debería inquietarse muchísimo cuando las personas alrededor suyo lo tratan igual que como se tratan entre ellos. Hablo de los que no conocen del Señor. Usted debería inquietarse muchísimo si a usted lo siguen tratando igual como siempre, aun cuando usted alguna vez les ha dicho o que va a la iglesia. Pero si lo siguen tratando igual y siguen contando con usted para las mismas cosas, es porque usted es igual todavía que ellos. Uno nunca, esto se los aseguro, esto no se lo digo porque yo soy pastor. Yo conozco al Señor hace 25 años. Pero cuando hay profundidad con el Señor, hay personas que a uno se le van a hacer a un lado y le van a decir a uno, yo con usted no cuento porque usted cambió muchísimo. Pero si ese cambio fue para glorificar al Señor, bienvenidos. Eso es lo que honra al Señor. Pero es terrible cuando una persona en medio de su familia y de sus reuniones lo siguen tratando de la misma manera, porque saben que toma, escucha la misma música, baila, hace las mismas cosas que hacen los demás, tiene las mismas conversaciones en doble sentido, una chismosería que eso no se la aguanta a nadie, y lo ven igualitico. ¿Sabe qué dicen ellos? Sigue siendo el mismo. Eso se llama religiosidad. Religiosidad. Un religioso es alguien que cree que es creyente, pero vive como viven los que no son hijos de Dios. Eso es un religioso. De esto el Señor quiere liberar a la iglesia. Yo hablo por la iglesia que el Señor me dio para pastorear. Pero yo confío en el Señor. Que este año, porque yo lo digo con todo el cariño, aquí hay algunos que son firmes en la fe, son claros en su fe, y la gente alrededor saben que son hijos de Dios porque tienen esa convicción y los han visto en su fe. Pero hay otros que están muy maquilladitos y que parece que fueran de los mismos de los otros que no tienen al Señor, y no hay diferencia, no se marca diferencia, no hay nada. ¿Saben por qué? Porque no hay raíces y no edifican con buenos materiales. No hay raíces profundas y no edifican con buenos materiales. Pero yo confío en el Señor, que este sea un año definitivo, donde usted no solamente diga que es, sino que parezca también alrededor, que parezca que es un hijo de Dios. Y que si los demás lo hacen a un lado por causa de Cristo, que usted pueda alegrarse con eso, aunque le duela en su alma, pero se goce en su espíritu. Porque es preferible usted vivir honrando al Señor que tener contentos a las personas a su alrededor, cuando eso a usted en su vida no le va a traer nada bueno y no lo va a edificar. Y ojalá digamos amén a esto. Arraigados y sobreedificados este año, iglesia. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Y bueno, yo confío en el Señor que juntos caminemos y recibamos palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, para ser renovados en nuestra manera de pensar y ser ajustados a los propósitos del Señor para este tiempo. Amén.